La humanidad ha pasado por grandes cambios, y hay cosas que antes se consideraban buenas o correctas, y ahora ya no, y viceversa. Algo así pasó con algunos trastornos mentales que antes se consideraban como tal, y ahora no. El primer puesto puede ser un tanto polémico, ya que dejará de contar como trastorno al inicio del año de 2022, y esto afecta a una minoría. A grandes rasgos, las enfermedades mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimiento, estado de ánimo y comportamiento de una persona. Puede ser por poco tiempo o también puede ser duraderas. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Incluso antes de cualquier cosa que saliera de la normalidad, podía ser considerado como tal, incluso la brujería. Pero, ¿quién decide qué es normal y qué no lo es? Bueno, comencemos con un clásico y supongo algunos ya sabían: ser homosexual. Antes de los años 80, la gente homosexual se consideraba que tenía una enfermedad mental. ¿Pero por qué? Como ya lo mencioné antes, salía de la normalidad de ese entonces. Y por la gran presencia de la iglesia, como sabrás, o si no sabías porque vives abajo de una piedra, la iglesia no es muy amiga de los homosexuales, que digamos. Incluso manuales de trastornos mentales que estaban en esa época los clasificaban como una alteración de la conducta y que podía curarse con diversas terapias y tratamientos. Y obvio, la investigación científica al paso de los años se ha encargado de desmentir estas ideas. La mayoría de los psicólogos del siglo XIX y XX veían la homosexualidad como una enfermedad mental y desarrollaron todo tipo de teorías sobre el origen de la misma. Por ejemplo, el psiquiatra alemán lo incluía como una perversión sexual y se le atribuía a un origen hereditario. Incluso Papa Freud reflexionó mucho sobre la homosexualidad y entre otras cosas. La caracterizó como el resultado de un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual en el varón, que se identifica con el sexo femenino y empieza a sentir atracción por otros hombres, muy masculinos. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Además, señala que las madres de los homosexuales suelen ser frías y exigentes. En 1973, la APA decidió eliminar la homosexualidad del DSM. Este libro, como ya lo expliqué en videos anteriores, describe todas las enfermedades mentales que existen, lo que ocasionó que la ciencia estudiara la homosexualidad. Esto solo fue el primer paso de un lento proceso de cambio, que tardaría en llegar al resto del mundo, pero hubo que esperar aún 2 décadas, hasta 1990 para ser exactos. La OMS retiraría la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Sin embargo, esto no impidió que se siguiera practicando todo tipo de terapias para intentar curar a los gays y a las lesbianas. Y estoy 100% seguro que lo siguen haciendo. El siguiente trastorno es la histeria femenina. Esta era una enfermedad diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX. Tenía varios síntomas que incluían desfallecimientos, insomnios, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, fuertes dolores de cabeza, pérdida de apetito y tendencia a causar problemas. Las pacientes diagnosticadas con histeria femenina debían recibir tratamiento conocido como masaje pélvico. Esto era una estimulación manual en los genitales de la mujer. El fin de esta práctica era hacer llegar a la mujer al orgasmo. Y un dato curioso: debido a la alta demanda de pacientes, se inventó el consolador, porque los doctores no se daban abasto con tantos pacientes. Las pacientes tenían el deseo sexual reprimido y esto ocasionaba la enfermedad. A partir de esta supuesta enfermedad, Papi Freud empezó a desarrollar su conjetura del inconsciente. Terminó por afirmar que lo que se conocía como histeria femenina era provocado por un hecho traumático. Y bueno, esto fue el principio de lo que hoy conocemos como el psicoanálisis. A lo largo de los primeros años del siglo XX empezó a verse menos este tipo de diagnósticos. Hay muchas razones que explican esto, pero la mayoría explica que se empezó a entender mejor los trastornos y las técnicas mejoraban, aunque la histeria como tal sigue existiendo, pero ya no con esa connotación. Y ahora quiero hablar del último, que para el año 2022 ya no se considerará una enfermedad mental como tal, pero sí es considerada una incongruencia de género. He escuchado gente decir: esa persona está loca y lleva varias operaciones de belleza, algo no está bien con ella. Bueno, pues es algo similar. Y estoy hablando de las personas transexuales. Y antes que llegue alguien a decir cualquier cosa, yo solo estoy diciendo información. La OMS ha publicado la nueva edición de su manual de enfermedades, y en este saca la transexualidad del capítulo de trastornos y pasa a formar parte de condiciones relativas de la sexualidad. Se trata de un avance en el camino de la despatologización de la transexualidad, aunque como dije, pasa a llamar incongruencia de género o condiciones relativas a la salud sexual. Se me olvidó mencionar que la APA tiene el SM y la OMS tiene el CIE, que ya entrará en vigor este año 2022. Y bueno, gente, espero les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, porque cada viernes subo contenido nuevo. Además, tengo otro canal que es exploraciones urbanas, campamentos y visitas a pueblitos mágicos. Así que si les gustan los viajes y el misterio,
vayan a darle un vistazo. Cuídense y adiós.